Buenas noches. Vamos a empezar la conferencia. Antes de presentarme, si desean venir más adelante, no hay problema. No les voy a cobrar. Pero, sí. Porque a veces, no sé por qué somos tímidos. No, yo también estoy asustado, pero yo soy el que tiene que estar asustado, no ustedes. Muy bien. Mi nombre es Raúl Romero. Tuve la oportunidad de ser invitado bueno, por las personas que están organizando esto, entre ellos el doctor John Astete, que tuvo la gentileza de contactarme. Probablemente la intención de invitarme, él se disculpa, me llamó, no me invitó, pero parece que tiene una reunión dentro de la que él está acostumbrado ahí en la PCM y me dice que no iba a poder venir. Su última llamada me la hizo porque parece que ahora, a raíz de estos temas periodísticos, tienes que dejar tu celular, todos entran así nomás. Y me llamaba, creo que me había escondido el baño y se disculpaba no poder acompañarnos en este momento, pero bueno, creo que todo el mundo lo conoce a él. Muy bien, entonces, conversando semanas atrás con él, le comentaba sobre lo importante que es, y el tema que es muy complicado en el Perú, y en otros lados también, que es el diagnóstico de enfermedades profesionales. Porque estamos en cambio, estamos en transición. No solamente hablamos del tema político y social, sino también, en este caso, de un proceso que se llama diagnóstico de enfermedades profesionales, también está recibiendo un cambio. Los que están haciendo medicina ocupacional lo sienten y andamos confundidos. Entonces yo quiero que vean este problema con muchos nudos. Tenemos muchos nudos que tenemos que desanudar. Y los voy a invitar a reflexionar. No tengo las soluciones. Ya yo no estoy en el gobierno, puedo considerar que soy parte de la sociedad civil, al igual que ustedes. Pero sí conversaba con John sobre una iniciativa, una propuesta para poder construir este proceso de desanudar todos estos nudos que nos complican desde el punto de vista práctico. Entonces, en esa intención, supongo que estoy escribiendo un artículo para poder ayudar a ver si alguien lo quiere usar. Y creo que eso le nació la intención a John de poderlo compartir con ustedes, porque entiendo que conversaremos al final y sus inquietudes, preguntas y dudas van a enriquecer también la visión que yo les traigo a continuación. Bueno, les mencionaba, mi nombre es Raúl Romero, soy médico con especialidad en medicina ocupacional y medio ambiente, egresado de la Universidad Cayetano Heredia, el año 2004. Estuve trabajando mucho por el sector privado, en minería, en construcción, también he estado en el área sanitaria. Como muchos de ustedes, tengo algunos estudios, y sigo también estudiando, hay maestrías, diplomados, que creo que son parte de nuestra formación para poder entender la problemática, en este caso enfocado hacia la medicina y salud ocupacional. ¿Sí? De repente lo más interesante que siempre me preguntan qué es lo más orgulloso, me dicen qué es lo más resaltante que usted puede decir que está acá cuando me toca estar adelante, me gusta investigar, ¿no? Y creo que tengo varias publicaciones en muchos temas y espero que este sea uno y les voy a agradecer también sus ideas, sus opiniones al final, porque eso enriquece. Muy bien, en esta oportunidad la invitación fue para, a ver si le agarro bien esto. Ya, no es. Okay. Ahorita lo agarro. Ya, a ver. Para el cursor, ¿cuál es el rojo? Generalmente el OK, pero... ¿Para qué? Para el puntero. No. ¿Sí se da cuenta con el mouse? Con el mouse. Ajá. El mouse. No, ¿Que aprieta el mouse? No, ahí está. O sea, el puntero del mouse, creo que. Ya. Bueno, okay. Muy bien. Una tecnología. Muy bien, conferencia, ¿no? Nos invitaron a conversar sobre esto, diagnóstico de enfermedades ocupacionales, y vamos a ver el enfoque clínico, administrativo y jurídico. Desde ahí nomás ya estamos sacando un nudo. ¿Ya? Nos dice que hay 3 componentes cuando hablamos de diagnóstico de enfermedades profesionales que tenemos que entender, identificar, entender, separar y juntar. ¿Ya? Entonces ya sacamos un nudo, porque eso nos dice que no solamente hay un componente clínico relacionado, como lo hacía la anterior medicina del trabajo, y ahorita les voy a explicar qué es eso, sino además hay un componente administrativo cuando tenemos que notificar, registrar y notificar esa condición, no le llamemos enfermedad, esa condición, y si hablamos del tema jurídico, cuando ya eso requiere pues un manejo a nivel de indemnización, menoscabo. Entonces,
se juntan varias cosas, ¿no? En una sola situación que va más allá de una enfermedad clínica, quirúrgica, más allá del tema asistencial, ¿no? Yo hago mi diagnóstico de neumonía y ahí quedó. Le doy su antibiótico, le doy su primera opción, segunda opción y ahí quedó. Le puedo manejar una enfermedad coronaria crónica, le doy su medicación y ahí quedó. Pero acá no. Acá me dicen que hay un componente administrativo e incluso jurídico. Entonces, la situación es compleja. Es compleja. Como lo dije, me gustaría decirles que tengo las soluciones y decirles, miren, esta es la guía y así lo vamos a hacer, pero eso no ocurre todavía. Y vamos a ver la diversidad de escuelas que actualmente tenemos desde la medicina del trabajo de los años 80 a la medicina ocupacional de los años 90-2000, y ahí nada más hay una transición que no la estamos entendiendo. No la estamos entendiendo y eso nos complica a los que ya estamos y bueno, y a los que están viniendo, ¿no? Que pareciera que fuéramos, que la práctica de medicina ocupacional fuera un tanto informal, ¿no? Pero es que es una, digamos, especialidad y es un conjunto de conocimientos que está en sedimentación, ¿no? Recién se está acomodando, ¿sí? Porque es complejo. Hay un tema administrativo, hay actores, hay intereses. No todo interés es malo, o sea, cuando ustedes escuchen la palabra interés, no es que sea malo, pero hay intereses que hay que manejar y equilibrar. ¿Sí? Muy bien. Entonces este es el contenido, son 4 puntitos porque una hora pues tendrán, no va a alcanzar, hasta puede ser todo un diplomado esto, ¿sí? Y bueno, algunos temas los vamos a hablar porque bueno, tengo ideas para algunos de acá, pero de repente aquí vamos a conversar, no creo que para todos. Pero el objetivo del día de hoy es presentar la problemática peruana, porque cada país tiene su problemática con el mismo tema. No es que otros países, Colombia, Estados Unidos, España, ya lo tengan claro y resuelto. De repente, en algunos aspectos podrán estar un poco más avanzados en el sistema de reporte, en el sistema administrativo, cómo manejar el tema de menoscabo, en el mismo sistema, en cómo hacer el diagnóstico en la parte clínica de la enfermedad. Ya podrían estar más avanzados, ¿okay? Pero vamos a hablar de la realidad peruana. Para el proceso de diagnóstico de enfermedades profesionales, nuevamente, para el proceso, no vamos a hablar aquí de enfermedades. Esto no es una charla clínica, ¿ok? No vamos a hablar aquí de por ejemplo, de neumoconiosis, de enfermedades relacionadas con el trabajo, de ese tipo. Vamos a hablar del proceso para manejar lo que se llama el diagnóstico de enfermedades profesionales. Cuando uno habla de esa palabra diagnóstico, tenemos que proyectarnos en medicina ocupacional, ¿no? Y también lo vamos a ver ahora, a un proceso. Porque si yo quisiera hacer un diagnóstico, por ejemplo, de una intoxicación por metales pesados, tendríamos que llamar pues a los internistas, a los nefrólogos, a los que puedan manejar esto mediante sus guías de protocolo, o sus protocolos de manejo clínico para poder afrontarlo y abordarlo, ¿sí? Entonces, yo quiero que podamos entender que vamos a hablar de lo que es un proceso. Muy bien, la introducción. Vamos a hablar de un universo que es el todo, llamado Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y así quisiera que lo veamos. Esta introducción, lo que pretende, o lo que pretendo en este momento de introducción es poder saber dónde estamos. Nos vamos a ubicar, ¿okay? Como médicos que estamos relacionados con las enfermedades ocupacionales, nos vamos a ubicar en qué parte de ese universo está y empezamos en ese universo que se llama Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Necesitamos comprender qué es eso. Necesitamos saber que hay algunas situaciones, condiciones, tratados, relaciones, convenios que nos han llevado a esto y es, digamos, la clave para resolver esto. De ahí viene todo esto. Pero no lo vemos, ¿no? Acá quiero hacer una acotación. En una conferencia bastante importante, una reunión donde habían personas de toda Sudamérica, recuerdo la pregunta de un colega, ya que después de la exposición que nos tocó en una propuesta que se está gestando, ¿no? Y también abríamos, y al igual que ahora les pido pues ideas para mejorarla, ¿no? Y como que se fue el tema, por otro lado, es más, nunca estuvo en el tema que le propusimos, pero entiendo que esa es la preocupación de muchos de los colegas que están aquí, ¿ya? Y generan este tipo de desviaciones.
nos hizo un discurso, ¿no?, bastante interesante, y al final concluyó, o sea, entró en un tema de que si hay que tener médicos con especialidad, hay que tener médicos con magíster, con maestría, con diplomado, etcétera, en todos los estudios de posgrado, pero al final lo dijo, ¿no? O sea, ¿cuál era la intención? Pues dije, hay intereses por todos lados. Y el interés es que él sentía que todas estas clasificaciones de posgrado afectaban su derecho al trabajo. ¿Ok? Ya, bueno, el derecho al trabajo de nosotros no está en este universo, ya no es parte de ese universo. Ya, el que existan los servicios de seguridad y salud del trabajo no se ha hecho para darle trabajo a los médicos, ni para convertirlo en tema político, de federación, no va por ahí. ¿Ok? Eso está en otro universo, pero no está en este. Porque el universo al que va el servicio de seguridad y salud del trabajo es la salud de los trabajadores. No está hecho para darles trabajo. Y eso debe de quedar bien claro, porque creo que eso responde cuando... Porque yo sí entiendo que estamos trabajando, no estoy en contra de eso. A lo que yo voy es, cuando hablamos de esto, tenemos que regresar al núcleo de este proceso. Y el núcleo es la salud de los trabajadores. Y de ahí sale todo esto. ¿Y qué es lo que nos acerca a la salud de los trabajadores? Los servicios de seguridad y salud del trabajo. ¿Okay? Entonces, tenemos que entender qué es este universo, a quién compromete, para qué existe este universo. ¿Okay? Y voy a tratar de explicarlo, ¿no?, a través de estas figuritas. Y bueno, vamos a hablar del servicio de seguridad y salud del trabajo y tratar de respondernos algunas de las preguntas que he hecho. Pero hay un detalle, antes de entrar a explicar esto, para nuestra realidad, porque es parte del objetivo, necesitamos hablar del servicio de salud ocupacional o del servicio de seguridad y salud ocupacional, porque ahí empieza una confusión. Recuerden que nuestros clientes son trabajadores, son empleadores, donde está el mando medio, está el director, etc. Y eso es algo que las personas que tienen que regular, normal, a veces olvidan. Entonces, como este es un tema de TLC, pues hay intereses económicos incluso detrás, hay temas comerciales para el país, teníamos que sacar normas. Eso puede explicar por qué en 2008 hay una dinámica de normas en el Perú, donde nos hablan de la protección a la trabajadora gestante, su embrión, ¿no?, y la salud reproductiva. Nos sacan también sobre estas normativas relacionadas al tema de la confidencialidad con relación al VIH, la ergonomía. Y si lo recuerdan, todo viene del Ministerio de Trabajo, 2008, antes de la norma. ¿Ok? Si quieren ir más atrás, en 93, con el tema del cáncer profesional, y nosotros podemos pensar, oye, pero nuestros políticos antes sí pensaban en la salud del trabajo. Sí, pues de alguna manera tenían que pensar, porque había cierta presión, ¿no?, política afuera para hacerlo. Pero bueno, pues las cosas van evolucionando y se esperaba que esto lo continúe el Ministerio de Salud, porque así acordaron. Pero el Ministerio de Salud no esperaban eso, toma otra línea, porque la línea que venía del Ministerio de Trabajo está enfocada en estos términos que se llaman seguridad y salud del trabajo, y la ley, que lo entienden mejor los empleadores, ¿okay?, incluso lo entiende mejor que la sociedad civil, nos dice lo que realmente debió ser. Te dice, construyamos una vigilancia de salud del trabajo basada en los riesgos que están en el lugar de trabajo. Hacia eso iba. O sea, si yo trabajaba expuesto a ruido, bueno, había que hacer dosimetrías y audiometrías de repente. Si yo trabajaba, pues, en un banco, tenía que hacer evaluaciones que enfoquen los riesgos psicosociales y de repente los ergonómicos. Pero el Ministerio de Salud, ¿qué saca, no? Saca una norma que intenta ser más completa, donde integra lo que es vigilancia a su lineamiento de promoción de la salud en el lugar de trabajo, que tampoco es que esté mal, ¿ok? Lo que está mal es que hablan diferentes idiomas. Y es por eso que termina, ¿no?, con Indecopi diciendo que los exámenes médicos son una barrera burocrática. Porque claro, el argumento el que sostiene lo que es los representantes de los empleadores es que ellos dicen respeten la ley. La ley está enfocado a lo que son los riesgos derivados del lugar de trabajo. Y le dicen en ningún momento hablan de hacer promoción de la salud en el lugar de trabajo. ¿Ya? Y eso es la falta de transversalidad, como llaman así, de la falta, en otras palabras, la falta de comunicación, de reunión, para poder definir bien estos temas de MITRA y MINSA. ¿Ok?
que bueno, hay que entenderlo porque estamos en una transición, ¿no? Y estamos en un momento en que el Ministerio de Salud principalmente está tratando de mostrar su liderazgo en materia de salud, ¿ya? Pero eso tampoco quiere decir que no converse, que no llame a la sociedad civil como para poder conversarlo y mejorar su propuesta y tratar de entender lo que está pasando, ¿no? Porque de alguna manera, ¿no? Esto confunde, ¿no? Y todavía para las personas que viven o practican una medicina ocupacional del tipo empírico, ¿no? O sea, los que no leen, los que se basan en lo que les dicen las personas, lamentablemente hay que decirlo, la mayoría de profesionales hace eso, ¿no? O leen solamente en español, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos confunden más, ¿no? Entonces, los invito a buscar los conceptos, a entender qué es promoción de salud en el trabajo y qué es lo que es vigilancia de salud en el trabajo para poder entender nuestro marco normativo, ya que no es malo, ¿ok? Solamente hay que conversar, ¿ok? Y algo interesante de esto, y ahora sí voy a entrar pasado esto, ¿no? Porque cuando ustedes escuchan salud ocupacional, es el equivalente, bueno, no es exactamente igual, pero es el equivalente a seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Y lo vamos a confundir un poco más, vamos a hablar de prevención de riesgos laborales, otro término más que ponemos en la mesa, porque generalmente, en el lado del empleador, ¿no? Maneja más este riesgo. Porque es lo que viene pues de afuera, ¿no? De la prevención de riesgos. Entonces, manejamos un montón de términos, prevención de riesgos laborales, que es más del lado del empleador, manejamos lo que es seguridad y salud en trabajo, que es más del lado normativo, sobre todo del MINTRA, y manejamos lo que es salud ocupacional, que viene más del MINSA. Definitivamente todavía tienen que conversar para poder alinear ese término, ¿no? Porque, por ejemplo, la prevención de riesgos laborales está basado más en lo que es un control de pérdidas, que era el término que manejaba antes los empleadores, ¿no? Porque era todo lo que es relacionado a seguridad de salud no les agrega valor al core business de sus negocios. Es una forma como evitar pérdidas, ya sea por multas, por los accidentes, el ausentismo, todo eso, pero eso es pérdida. Entonces, es un control de pérdida. Y el proceso de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto, se vuelve un proceso de soporte. Entonces, eso también en la línea de presupuestada para obtener recursos es más difícil. Porque cuando tú le dices, quiero dinero para evitar multas, no suena tan atractivo, quiero dinero para seguir innovando en lo que trabajamos y generar más dinero. Eso creo que es bastante evidente para todos. Entonces, somos un área de soporte que podemos llegar a agregar valor, sí, pero eso que yo voy a disminuir el ausentismo, que yo voy a generar cifras menores de presentismo, voy a disminuir tu accidentabilidad, está bien, pero sigue siendo control de pérdidas. No le estás aportando ganancia al producto de esa organización. ¿Que se puede hacer? Por supuesto. La respuesta no está en la vigilancia de la salud de los trabajadores, no está en los exámenes médicos, está en la ergonomía. Pero esa es otra historia, es otra cosa. ¿Ok? Y sigamos avanzando. Bueno, entonces vamos a hablar del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Y es importante que lo entendamos para poder llegar a lo que es el proceso de diagnóstico de enfermedades profesionales. ¿Sí? Muy bien. 3 cosas importantes están en relación al servicio de seguridad y salud en el trabajo. Estos documentos, ¿no? Vienen desde OIT, vienen desde la comunidad andina, el CAN, vienen desde los TLCs, donde obligan pues a que los países empiecen a regular la presencia y las funciones de lo que son los servicios de seguridad y salud del trabajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hablar primero es quién lo debe implementar. Depende, por eso le decía, cada modelo es diferente, cada país toma su decisión. En el caso del Perú, y estoy seguro que ustedes lo saben, entiendo que todos son médicos ocupacionales, por ahí puede ser. De repente hay alguien que no es médico, levante la mano por favor. Ok, todo parece que todos son médicos. Bueno, la mayoría probablemente está aquí porque algo de interés tiene, algo lo conoce, hay rostros conocidos. Muy bien, entonces aquí para el modelo peruano es una obligación del empleado. Él tiene que poner el recurso, el dinero, para poder implementar los servicios de seguridad y salud en el trabajo. No necesariamente existe en otros países. En otros países lo asume el gobierno. O en otros países esta función se le delega a las aseguradoras. ¿Ok? Acá no. Acá
se lo damos al empleador. Suena como un impuesto en realidad, ¿no? Porque que te vengan ahora y te digan, te voy a colocar a cada uno de ustedes de su sueldo, a partir de ahora va a tener que dar 5 soles, ¿no? Por materia de solidaridad con los peruanos que no tienen nada. ¿Qué dicen? ¿Aceptan o no aceptan? Pueden dejar ahí sus monedas afuera. Ya no se nos golpea el bolsillo. Bueno, al empleador también nos sorprendió esa norma que le golpea el bolsillo. ¿No? No lo estoy justificando, ¿eh? Pero yo digo, ¿no? Si me vas a poner un impuesto más, pues tengo que tener algunos beneficios. Y esos beneficios todavía no están claros. Más bien te puedo multar si no lo haces, ¿no? Entonces, comprendan cómo se siente el empleador. No lo recibió feliz, pues. No nos quieren, ¿ya? Porque no han visto tampoco, ¿y qué beneficio me va a dar? Actualmente lo que siempre le decíamos, ¿no? Con la vigilancia de los trabajadores, con los exámenes médicos ocupacionales, reducimos tu ausentismo y la accidentabilidad. Eso es lo que veníamos diciendo años, desde los 90, 2000. Los últimos estudios, estos multicéntricos, ¿no? que Cochrane publica, que recoge todos los estudios que hay al momento en 2016, ya concluyen que no hay ninguna relación entre hacer exámenes médicos ocupacionales y ausentismo y accidentabilidad. No previene nada, no predice nada, no es significativo. Entonces, bueno, los empleadores como que no lo saben, todavía siguen comprándose el cuento, pero nosotros como científicos que somos, pues, no podemos ser parte de una mentira. Entonces, ¿para qué sirven? Lo que dijo usted siempre, sirven como una línea de base de cada individuo, de cada trabajador. Es un tema más de responsabilidad, ¿ok? O de repente hay que rediseñar los estudios y a ver en qué nos ayuda, ¿no? Pero sí, no podemos negar que toda organización debería tener una línea de base de salud, de repente ya, no por un tema económico, por un tema político, de políticas públicas, ¿no? De promoción de la salud en el lugar de trabajo, para reducir, pues, debe haber otra forma. O sea, si el empleador no se ve beneficiado, de repente es el sistema el que se ve beneficiado, porque tenemos más gente controlada, ¿no? Menos hipertensos, menos diabéticos. O sea, debe haber alguien que gane, pero el empleador parece que no gana. ¿Ya? Ok, digamos. ¿Ok? Entonces queda claro que el que implementa esto en el Perú, el que tiene que desenvolver el recurso, es el empleado. Ahorita les menciono por qué es importante eso. En otras palabras, y encima le dicen que tiene que tener un médico para la vigilancia de salud de sus trabajadores. Eso es importante, porque ya te genera un desequilibrio. Por ejemplo, en otros países donde el médico le pertenece al Estado, no tiene ningún conflicto de interés, no tiene ninguna dificultad para ejercer la imparcialidad en su práctica médica. Acá no, porque mi empleador es el que está financiando esto. Y en esa madurez del empleador, cuando te dice, oye, ¿cómo vas a diagnosticar una enfermedad? Pues me perjudica. Tienes a un médico que se ve complicado, ¿no? En un conflicto ético para saber, ¿lo hago o no lo hago? Algo más clásico, nos piden que no reportemos accidentes, etcétera. Entonces, eso nos complica. ¿Cuál es el modelo ideal? Bueno, no lo sé, ¿no? Pero, por ejemplo, les cuento modelos como que de Chile y Colombia. Los médicos, al ser, son independientes porque nos pone o la aseguradora o la mutua o, bueno, o a veces el gobierno, como les decía, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que el médico le responde a alguien que no es el empleador. Entonces, a veces, pero eso no quiere decir que el empleador se quede tranquilo, ¿eh? El empleador también, a pesar de eso, puede contratar su médico, un médico de empresa, porque ¿qué es lo que pasa, no? También no es que el médico de la aseguradora o el médico del gobierno sea un perito, ¿no? Si la misma problemática lo tenemos acá. Entonces podría haber una mala decisión, una mala práctica de ese médico, entonces las empresas que han hecho también tienen su médico para contrarrestar eso. Les voy a contar más o menos cómo va el modelo colombiano, más o menos. Ellos van y te dicen, pues, antes de yo asegurarte, ¿no? Eso no ocurre acá, pero antes de yo asegurarte, voy y te voy a enviar un equipo multidisciplinario, en otras palabras, te está enviando tu servicio de seguridad sobre el trabajo para ver cómo está tu gestión de seguridad sobre el trabajo, la tuya. Yo no tengo por qué hacértelo. Yo voy y te audito. Y de acuerdo a eso, te pongo el monto. Si tú tienes un programa, un sistema de gestión, entonces, bueno, pues te dirá, mira, tu probabilidad, bueno, va a haber accidentes, sí, pues va a haber enfermedades, sí, pero tu probabilidad es menor, entonces te corresponde este rango. Si es una empresa que no es tan armada, entonces te van a pagar un poquito más. O sea, hay ingenieros,
Obviamente también hay un equipo médico que va y revisa tu sistema de gestión y de acuerdo a eso como que te colocan el monto. Aquí no funciona eso, ¿no? Aquí como que el monto es pactado, ya está como que conversado y le dicen pues como una tarifa única para, o bueno, o variada, pero no se basa, o sea, la aseguradora en realidad no conoce tu riesgo, no sabe qué es lo que tú tienes, qué es lo que estás haciendo, te cobra como que algo parecido, así el tanteo, ¿ok? Entonces, una realidad que está asociada a quien implementa, ¿no? Entonces, díganlo, está molesto, ¿no? Me lo han impuesto, tengo que pagarle al médico, ¿no? Y encima viene él y me dice que hay una enfermedad profesional, o sea, me va a aumentar más los costos. Vean esa situación. Ok. Muy bien, viene ahora el tema multidisciplinario. Mucho calor acá, vamos a empezar. Ahora viene el tema multidisciplinario. A ver, ¿cómo les contamos esta parte? Acá viene la pelea. Acá me saco la casaca porque uno se va a lanzar encima. Acá viene la pelea. El equipo multidisciplinario, ¿no? Porque esto es la exigencia, y eso depende de la complejidad de la organización, es el conjunto de personas, ni siquiera te dicen profesionales, es el conjunto de personas interesadas que tienen esa vocación para orientarse a la salud de los trabajadores. ¿Ok? Si quieren llamarle salud ocupacional eso, está bien, no hay problema. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que ocurre en las prácticas, ¿no? ¿Han visto esos avisos que dicen se busca jefe SOMA, tiene que ser ingeniero, ¿no? Peor aún en minería, ya el tema está súper, no sé cómo decirlo, o sea, definido, no tienes que ser ingeniero de metalurgista, de minería, ahora lo han abierto el higiene, porque bueno, los ingenieros se molestaron, pero ahí tienen los demás, ¿no? Los otros profesionales. Eso está súper mal, ¿no? Súper mal. Y también algo en construcción, ¿no? Hay que ser ingeniero para ser prevencionista, ¿no? Para hacer un servicio de seguridad en un trabajo, hay que ser ingeniero, ¿no? Y otras empresas de industria le siguen. Pero eso no es así. En realidad lo que te dice OIT y lo que te dicen pues los otros países que han madurado un poco más, es que el equipo o el servicio de seguridad en un trabajo es multidisciplinario. Y de acuerdo a la necesidad, pues se generan, ¿cómo les puedo decir?, líneas de trabajo o líderes para ese tipo de solución. Por ejemplo, si el problema está asociado a la vigilancia de salud del trabajo, pues tendrá que resolverlo un médico. Si el problema está relacionado de repente a un control de ingeniería, podría ser un ingeniero, también puede ser un enfermero, también puede ser un médico, también pueden ser los trabajadores, dependiendo cómo lo manejes, pero de ninguna manera es un ingeniero así como lo hemos puesto en el Perú. O sea, puede ser cualquier persona, lo digo ahora más claro, porque vengo a sacar nudos, cualquier persona que tenga competencias para poder desarrollar esto de acá. Todo lo que es servicio de seguridad en el trabajo y que vamos a ver en qué consiste eso. De cualquier persona que diga, yo puedo hacer eso porque tengo los estudios, la formación, que venga. No tiene tampoco, bueno, se supone que hacer una maestría en medicina o más aún en salud ocupacional te acerca más a esto. Pero si, por ejemplo, porque he visto que ocurre, hay compañeros y colegas que se acercan desde gestión de servicios, ¿no? Desde salud pública, desde medicina familiar, que también llegan y pueden llegar. ¿Ok? Pero claro, este es un tema de probabilidades. Alguien que estudia salud ocupacional, ¿no? Independiente de la profesión, tiene más posibilidad de hacerlo mejor. Porque al final también es un tema de calidad. Ahora, ahí se abre otro problema. Dije, bueno, sacamos un nudo ahí. ¿Quién debe estar en ese equipo multidisciplinario? No importa si es un médico con diplomado, si es un médico con maestría, si es magíster, especialista, eso no interesa. Tiene que ser un médico con formación y competencias en seguridad de salud en trabajo o en salud ocupacional. O sea, esa pelea que yo soy diplomado, que tú eres especialista, esto debe morir ahí. Para hacer la gestión, para estar en este equipo, tienes que tener, y bueno, lo que yo propongo es que tenga un estudio de posgrado, ¿no? Sería ideal que sea en seguridad de salud en trabajo, en prevención de riesgos, en salud ocupacional, en el término que queramos llamarlo, porque ya sacamos otro nudo acá. ¿Ok? Pero es un médico que tiene esa formación. No es que sea especialista. ¿Ya? Yo entiendo que aquí hay algunos residentes, ¿no? Y me ratifico en lo que ya hemos conversado. La especialidad médica no está para que tú seas parte de este equipo o para darnos trabajo, porque esto no está para darnos trabajo. Esto está por la salud de los trabajadores. ¿Ya? Entonces, esto está abierto para enfermeros. Las competencias que ha sacado, interesante, ¿no? La Sociedad de Enfermeros del Trabajo
son muy parecidas a las de los médicos, ¿no? Y me acuerdo que alguien criticaba y decía, pero ¿por qué ellos hacen eso si es nuestro? No, eso es de cualquier profesional que esté metido en el tema de seguridad en el trabajo. Los ingenieros también deberían tenerlo, pero bueno, ellos también, así como nosotros tenemos nuestros vicios, ellos también piensan sus vicios. Ellos dicen que porque han hecho 5 años de universidad, ellos tienen que ser los gerentes. Y el mercado avala eso. Es un problema todavía. Y es algo que seguro en el camino vamos a ir diciéndoles, no necesariamente. Puede ser un psicólogo, puede ser un contador, puede ser alguien, pero que las competencias enfocadas a salud ocupacional. Vamos sacando nudos, pero acá viene otro nudo más grande. ¿Y las universidades en qué te forman? ¿Cómo lo entienden? ¿Ya? O sea, ¿realmente entienden que deben formarte en estas maestrías para lo que es un servicio de seguridad en un trabajo, en ese lineamiento? ¿Entienden lo que el cliente necesita? ¿Quiénes son los clientes? El empleador y los trabajadores, ¿no? Y ese es otro nudo más grande, bueno, que no lo vamos a ver ahora. Pero por lo menos acá hay dos nudos que se pueden abrir, ¿ok? Muy bien, y luego viene, ¿para qué está este servicio de seguridad en el trabajo? Está para asesorar. Asesorar en materia de seguridad y salud en el trabajo, de prevención de riesgos, de salud ocupacional. Ya superamos eso de ahí, ¿ok? Está para asesorar. ¿A quién? Tanto al empleador como a los trabajadores. Es bidireccional. Pero hay una problemática, justamente el tema de imparcialidad. La norma dice que tenemos que ser imparciales. Claro, sí, eso es lo que nos dice. Pero recordemos que el que nos sigue abonando en nuestra cuenta mes a mes es el empleador. Si ya nos genera una situación que hay que saber equilibrarla, pues, ¿no? No nos queda otra. Entonces regresemos a este universo. ¿De quiénes lo deben formar? ¿Ok? No vamos a hablar quién debe ser el gerente, eso, porque esa es otra conversación también, que realmente escapa al lado académico. ¿Sí? Porque la respuesta es el que sea capaz, ¿no? Pero bueno, hay prácticas comerciales, como le dije al inicio, ¿no? Y lo que les puedo decir es como dijiste, universo llamados servicios de seguridad en el trabajo, los conformamos todos. Y acá, sí, el médico también. Y acá yo prefiero, para esta reunión, llamarlo el médico de salud ocupacional. Vamos a llamarlo así. Le pueden llamar el médico de empresa, le pueden poner los nombres que desean, otros países le llaman el médico de empresa. Vamos a llamarle el día de hoy el médico de salud ocupacional. El médico formado en su posgrado, con algún estudio, preferentemente maestría para mi gusto, ¿ya? Porque esto no es que tampoco sea haciendo un diplomado, pues 18 meses, no, esto requiere bastante formación, es mi opinión muy personal, ¿ok? Si quiere alguien puede sustentar después al final, un diplomado lo puede hacer. Bueno, tampoco no te da nada, prefiero pues empezar bien con diplomado, ¿no? Ya, esa es otra conversación, ¿ok? Muy bien, pero ese es el universo. De ahí partimos, del servicio de seguridad y salud en el trabajo, acuérdense, ¿eh? Servicio de seguridad y salud en el trabajo. Ese es el universo. Muy bien. Y acá viene lo interesante, ¿ya? Vamos a hablar de las funciones, porque ya dijimos quién lo financia, quién lo implementa, quién está obligado, ya dijimos quién lo constituye, ¿no? Ya dijimos que su función es asesorar. Este punto también es importante, ¿eh? Porque muchas de las empresas, cuando hacen los programas de seguridad y salud del trabajo, ¿quién es el que lo ejecuta? ¿Lo ejecuta el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo? No. Eso ya te dice que es una organización inmadura. El que lo tiene que ejecutar es el equipo de producción, porque nosotros asesoramos. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar y es una suerte también, en dos tipos de empresas, una horizontal ya madura, ¿no? Donde la prevención del accidente, toda la estrategia, las acciones del accidente lo asumía el gerente de producción o el de mina, el de mantenimiento, porque el de seguridad y salud solamente monitorea y asesora, ¿ya? Pero ahora también estoy en una organización donde no, todos lo hacemos, lo de seguridad y salud, el de producción no me da ni un dedo. Cuando ocurre un accidente ni siquiera lo investiga. Se me deja, seguridad pasa, por favor. Ellos siguen trabajando. Pero es interesante encontrar esas culturas, ¿no? Porque es las que predominan. Y esto requiere un proceso de maduración donde nosotros jugamos un rol importante. No les digo que sea fácil, no les digo que sea de un año a otro, ¿no? Requiere mucho esfuerzo y a veces, ¿no? Bueno, algunos, también nosotros conocidos acá, algunos tuvieron que cambiar de trabajo, ¿no? Porque no les entienden, ¿no? Y en ese no aprendizaje alguien pierde la paciencia y cambiamos de función. Pero muy bien, hablemos de las funciones, ¿no? Que están en el marco de la ley 29/1883 de seguridad y salud del trabajo, porque estamos hablando de Perú y que está influenciada pues por OIT, la Comunidad Andina, TLCs, etc.
para ser explícito o más exactos, artículo 36, ¿no?, de la ley, donde dice, pues, y aquí entramos a lo que es participación en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades personales. O sea, es una función del Servicio de Seguridad en un trabajo analizar las enfermedades, identificar, revisar, concluir, estudiar las enfermedades profesionales. Voy a hacer un paréntesis, porque no lo quiero dejar con un sinsabor, y se los voy a contar, ¿no? Entonces, ¿dónde viene el médico ocupacional, ¿no?, que se entiende que es el que tiene la especialidad, ¿no? Porque si usted me dice, no sé si esto lo puede hacer cualquiera, entonces ¿para qué hago la especialidad? Lo que pasa es que en el papel, la vigilancia de salud de los trabajadores, que es otra de las funciones del Servicio de Seguridad en un trabajo, le corresponde al médico especialista. Debería. O sea, así lo dice OIT, es el médico, una de las funciones. En esa sí es específico. Pero la realidad lo vamos a comentar más adelante. O sea, en un sistema perfecto, ideal, de todas las funciones, que son 11 las que existen en el caso del Perú, ¿no? El Perú ha definido que son 11, ¿ya? Pero en realidad son más. Lo que pasa es que están diluidas en toda la ley, ¿ya? Porque la CAM, por ejemplo, te pone como 14 funciones, ¿no? O sea, la Comunidad Andina te dice que tiene que hacer un servicio de seguridad en un trabajo, tiene que hacer todo eso, ¿no? Bueno, en la normativa peruana, basada también en OIT, te dice que es el médico profesional, ¿no?, el que es el especialista para hacer la vigilancia, o sea, uno de las funciones, que no tiene nada que ver con el médico de salud ocupacional, ¿sí?, que ve todo, ¿ok? Entonces, ahí como que nos vamos acomodando, pero vamos a hablar de la realidad un poco más adelante, ¿ok? Porque alguien me dice, no, pero hay pocos médicos, sí, vamos a hablar de eso. Pero ahorita, es así como nos deberíamos acomodar, ¿ok? Muy bien. Y acuérdense, vamos a ver si caen o no caen. Vamos a ver seguro cuando conversemos la interacción, cómo olvidamos que estamos aquí por hacer un trabajo y vamos a hablar mi derecho a trabajar. Muy bien. Comentarios. El proceso para el diagnóstico de una enfermedad profesional, vuelvo a decir, yo uso la palabra proceso. No, yo no hablo de diagnóstico médico, porque si yo fuera a hablar de diagnóstico de enfermedades profesionales, tendría que tener acá a los clínicos sentados. ¿Sí? Yo hablo del proceso de una enfermedad, del diagnóstico. Y para no entrar en controversia y no retroceder y no abordar qué es el diagnóstico de una enfermedad profesional, ocupacional o relacionada con el trabajo, ¿bien? Ya mira, eso lo podemos discutir si quieren las preguntas, le ponemos el I, conjunción. Ya, hablemos de todo. ¿Okay? Todas ellas es complejo y requiere conocimiento de medicina del trabajo. Usted dice, no, doctor, está equivocado, es medicina ocupacional. No me he equivocado. Es medicina del trabajo. Y por eso le decía un momento, depende de la escuela. La escuela peruana, en congruencia con lo que había en ese momento internacionalmente que llegaba al Perú, hablaba de medicina del trabajo en los años 80, casi inicio de los 90, porque al final de los 90 como que ya va cambiando la cosa. Y te habla de un médico del trabajo con una orientación hacia la patología, ¿no?, hacia hacer el diagnóstico. La prueba más evidente de eso, el documento más evidente, es el manual de eso. ¿Han visto el manual de eso? Revísenlo. ¿Qué es, no? Es un conjunto de enfermedades colectadas ahí, ¿no?, que tienen una visión bastante clínica con su epidemiología, prevención, clínica, signos, diagnósticos, etcétera, ¿no?, que le decían al médico ocupacional cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad. Y ahí es donde se va confundiendo, se va, bueno, pueden justificarlo como quieras, que los médicos clínicos no lo entendían, entonces nosotros empezamos a hacer el diagnóstico. Bueno, sí, recordemos que muchos de los médicos 70, 80, 90 del Perú decían que eran médicos internistas, médicos cardiólogos, pero no ni siquiera por competencias, ni por residencia, era por práctica, empirismo. ¿Ok? Les digo, ¿no? Mi papá, que está fallecido, él decía que era médico internista, y yo lo creí todo mi vida, y al final, casi al final de su vida me entero que él nunca tuvo un... ¿Ponte tu cartón de especialista? Empírico nomás. Pero ahí su sello era internista. Bueno, eso es lo que pasaba en la medicina ocupacional de los años 80, y empezaron a diagnosticar enfermedades. ¿Ok? Entonces, para ese momento, pues, probablemente estuvo bien, pero ahorita hay toda una
una situación mundial, ¿no? Y su dedo no apareció porque Perú es un país súper desarrollado, apareció también por exigencia, justamente porque las competencias tienen que estar estandarizadas en el Perú, en Chile, en todos lados. Y no solamente es un estándar para Perú, lo que sí que es un estándar a nivel mundial en el que, digamos, un profesional aquí esté tan formado en la misma corriente, en el mismo programa, que en Chile, que en Colombia, y por qué no en Estados Unidos. ¿Okay? Por eso es importante apoyar la formalidad de los estudios. El empirismo ya se va dejando de lado, y aparte, y vuelvo a lo mismo, porque no es justo para esa persona, porque la salud de los trabajadores exige estándares, no buena voluntad, estándares. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sí es necesario tener conocimientos de medicina del trabajo en esa visión, ¿no? Para poder dar el siguiente paso en conjunto con la determinación de la causalidad. Y justamente este proceso, asociado al otro, hacen el mejor ejemplo de esta nueva práctica de medicina del trabajo que ahora vamos a llamar medicina ocupacional. ¿Okay? Esto, en conjunto, es lo que generó de alguna manera la medicina ocupacional. Les cuento un poco más de la historia. ¿Por qué? Porque esto que determina revisar la información de la organización, del señor, del trabajador, su IPER y todo eso, significa ir a verlo al lugar de trabajo nuevamente. Porque la medicina del trabajo, ¿no? Que empezó con Ramazzini en esa forma, se volvió una consulta más. Se volvió un consultorio más donde la persona venía con sus estudios, sus placas, y el médico ocupacional fungía de internista para diagnosticar una neumoconiosis. ¿Okay? Entonces, ese es un empirismo que se generó, que se puso en el manual de eso, y eso explica lo que había en ese momento. Pero esto evolucionó, y ahora somos más científicos. En ese detalle ya pasa de una medicina individual a algo más colectiva. ¿Okay? Y esa determinación de la causalidad, a través de la aplicación del método científico, permite satisfacer más, porque miren, esa es la definición que le he podido poner para este proceso. Esto no está en ningún lado, es una propuesta. Permite satisfacer las expectativas de los involucrados. Porque cuando tú haces una consulta asistencial, ¿quién es el único interesado? El paciente y su familia. ¿Okay? Acá, aparte del trabajador, ¿quién más está interesado? El empleador, que es el que paga todo, ¿no? Entonces, él también está pendiente. ¿Okay? Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio. ¿Okay? Teniendo en cuenta, pues, conceptos de marco legal peruano. Eso también hay que tenerlo presente, porque lo que en otro país se haga, aquí no necesariamente en los aspectos jurídicos te lo van a aceptar. Entonces, vean, lo interesante que es esto, por eso decía, es complejo. Y bueno, rapidito, esta parte sí es rápida, ¿no? Les hablaba, ¿no?, de lo que es determinación de causalidad, ¿no? La comprensión y aplicación de los siguientes aspectos, eso es justamente lo que determina la causalidad. ¿Sí? Acá sí tomen la foto. La fuerza de asociación, la congruencia, la relación temporal, cadencia de respuesta, credibilidad biológica, especificidad y analogía, ¿no? Si alguien dice, oye, ¿esos son los criterios de Bradford-Hill? No, no lo son. Esta es la evolución de los criterios de Bradford-Hill. O sea, esta es la nueva, digamos, y más renovada, vigente metodología para establecer causalidad. ¿Okay? Tiene mucho de Bradford-Hill, tampoco es que nos sintamos mal, ¿no? Bradford-Hill nos ha dado los primeros pasos, y eso es lo que el método ocupacional aplica para poder tomar una decisión. Y acá sí, les vuelvo a decir, en la congruencia que les dije, estamos hablando del método ocupacional probablemente con especialidad, porque él es el que tiene que asumir esa responsabilidad. Pero vamos a conversar eso más adelante. ¿Okay? El agente causal puede ser único, como las enfermedades infecciosas. Eso lo sabemos todos, y cuando nosotros queremos diagnosticar una salmonelosis, nos estudian mucho las pruebas de laboratorio, una tuberculosis también. Entonces, como que las enfermedades infecciosas no es que sea tampoco fácil, pero cuando llegamos a identificar el patógeno, como que ya nos quedamos tranquilos, ¿no? Y nos sentimos muy médicos, muy investigadores en realidad, bueno, muy médicos, muy clínicos, pero al igual que toda la mayoría de enfermedades que ahorita tienen complejidad, ¿no?, a nivel de establecer asociación como factor de riesgo, entre los factores de riesgo del trabajo y la enfermedad, pues hay una multicausalidad. Y eso también vuelve complejo este proceso. Entonces, esta diapositiva para decirles que las enfermedades profesionales
no sé si sea arriesgado en decirlo, todas, puedo ser arriesgado en decirlo, es un poco de experiencia, nada más lo que les digo, todas tienen una multicausalidad. Hay muchas situaciones en las cuales a veces existe una situación de muerte, ¿no? A veces son estos accidentes vehiculares, pero ya alguien soltó, y si estuvo estresado, la empresa es culpable, ¿no? Entonces, es multicausal, y bueno, no sé si tengo razón, pero genera una necesidad de investigar. Esto también se lo escuché, no recuerdo quién, va a disculparme el colega que alguna vez lo dijo, pero dijo esto, ¿no? ¿Cómo identificar una enfermedad profesional? Y a mí me quedó bien marcado. Decía, ¿no? Las enfermedades profesionales característicamente son de inicio insidioso. Eso hay que recordarlo. Generalmente, ¿eh? No quiere decir que sea así una regla, pero nos acerca bastante, ¿ya? De curso crónico, generalmente irreversible y potencialmente incapacitante, ¿no? Creo que muchas de las enfermedades profesionales pueden caer en ese grupo. Pero como dice ahí, no es algo patognomónico. No es que la describa ahí. Hay otras enfermedades, ¿no? Conocidas, las NT, las enfermedades no transmisibles, en su mayoría también las cumplen, pero ayuda a entender, ¿ya? Ayuda a entender porque en el desconocimiento de muchas personas, ¿no? En el lado del trabajador a veces, o también en el lado del empleador, piensan pues de que cualquier enfermedad es profesional. Y esto nos puede ayudar en el nivel de atención primaria, ¿no? Para poder dilucidar sobre esto. Eso es como una ayuda a memoria, como un poco. ¿Okay? Muy bien. Este es un extracto también del documento muy interesante que dice que el personal médico debe desarrollar dos competencias en este proceso. ¿No? Uno es identificar los peligros y evaluar los riesgos. O sea, para el proceso de enfermedades, de diagnóstico de enfermedades profesionales, tienen que tener bien claras estas dos competencias. Pueden haber más, pero esas dos las tienen que tener sí o sí, ¿no? La identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿sí? Y lo segundo, la estrategia del diagnóstico precoz. ¿Ok? Ahora acá viene el detalle. El diagnóstico precoz es antes que la enfermedad se presente, ¿ya? El diagnóstico precoz es una estrategia de la salud pública. ¿Ok? ¿Ya? Salud pública. Algunos médicos que no conocen esta parte dicen, diagnóstico precoz es que lo tengo que diagnosticar antes. No, pero ahí lo que tú tienes que buscar son las variaciones de la salud, ¿no? Que estén asociadas con factores de riesgo de trabajo conocidos, para poder anticiparte a la enfermedad. No es como algunos piensan, ¿no? Porque también lo pensaba, oye, está en prediabetes, entonces estoy haciendo diagnóstico precoz laboral. Bueno, esa es una estrategia de la salud pública, pero que no tiene un aspecto laboral. Ese es un aspecto de salud pública. ¿Ok? Y diagnóstico precoz, es que esta palabra confunde, ¿no? O sea, yo preferiría que le llamen screening, tamizaje, etcétera, porque eso es lo que confunde. Hay otro nudo más, porque cuando uno piensa en la palabra diagnóstico, lo lleva al diagnóstico médico. ¿Ya? Eso no es, acá no diagnosticamos enfermedades, lo que buscamos son variaciones de la salud. Eso, ¿cómo decírselo? Solamente en una conferencia, una charla, porque hay ejemplos, ¿no? Digamos, en la parte práctica, ¿no? En la parte de cuando hacemos vigilancia, que de repente puede ser otra reunión, donde les explicamos qué buscar, ¿no? Como parte de la variación de la salud de una persona. Incluso su salud mental puede haber variaciones, ¿no? Que nos permita modificarla en la parte locomotora, etcétera, ¿no? Con exámenes. Por lo tanto, las pruebas que se debe enfocar la medicina ocupacional, que deben ser pruebas objetivas, ¿ya? Y trazables. Por ejemplo, seguro que les voy a tocar algo que es muy conocido por todos ustedes. Cada vez que un trabajador pasa su evaluación médica ocupacional y pasa la evaluación psicológica, ¿no se han dado cuenta que los psicólogos generalmente nos dicen lo mismo, nos dicen? Dije, ¿dónde ya? Primero, ¿dónde está el objetivo? O sea, ¿dónde está la cuantía? Porque algo objetivo se cuantifica. ¿No? Te dice que está ok, está sano, pero tiene que ir a técnica de relajación. ¿Pero qué significa eso? Entonces, algo tienes que haber visto. No lo pueden objetivizar. Ya, ahora ha aparecido, ¿no? Algunos test que te dicen bueno, malo, regular. Y ya, bueno, ¿dónde está la trazabilidad? Porque el siguiente año tiene otro valor. Ese es más o menos que el otro. Tengo que ver eso. ¿Ya? Bueno, sí se puede. Solamente hay que apretar más el psicólogo, que a veces también está en su zona de confort,
y no experimentan estas cosas, y les digo que sí se puede. Ya hay que buscar trazabilidad para poder ver esos cambios. Si no puedes, si alguien te dice que no es posible ver variabilidad, no puedes hacerle vigilancia, pues. La vigilancia es una tendencia, es un seguimiento, es ver cómo varía. No solamente es colectar el papel, como, a ver, el ejemplo clásico, ¿no? Y eso me acaba de pasar. Encuentro un trabajador que ya está 3 años con nosotros trabajando, 4 años con nosotros trabajando, y veo su espirometría, ¿ya? Que viene bajando en un patrón obstructivo ya bastante evidente, ¿ya? Y bueno, pues ya había bajado el clásico 80%, ¿no? Y siempre lo refería al neumólogo, por esta vez fui más fuerte, ¿no? Porque ya eran 4 años que venía bajando, y dije, no, tienes que ir, ¿no? El señor, luego de conversar, luego de sensibilizarle 1 hora, aceptó que en las mañanas despertaba con flema y que tenía un poco de tos, pero después nada más, nada más, yo puedo ir trabajar. Bueno, lo mando al neumólogo, ¿no? El neumólogo le vuelve a hacer una espirometría, muy bien, con broncometador, excelente, le toma una radiografía, bueno, pues como que es parte de su protocolo, y le dice que todo está bien, que todo está normal, y que regrese cuando tenga sintomatología, ¿no? Entonces, pues, visión completamente clínica, basada en el daño. O sea, van a manejar la enfermedad. Ya, bueno. Eso es lo que nosotros no debemos hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar, pues, a un clínico que entienda, ¿no? Que hay una variación y que no podemos esperar cada síntoma. ¿Ok? Muy bien. Y eso es lo que hace, digamos, lo que se hace en la vigilancia. Eso me permite desamarrar otro nudo. O sea, un médico con competencias para vigilancia, un ejemplo muy burdo que les acabo de poner, ¿no? Un médico que puede entender eso, que puede darse cuenta de las variaciones, ¿podría hacer eso? ¿Este proceso? La respuesta particularmente sí podría ser. Sí podría ser. Entonces, abrimos un nuevo más, ¿ok? O sea, ese médico de salud ocupacional que está en ese cargo de gestión y que tiene que hacer que esas 11 funciones se realicen, mira, ¿creen que ese médico con esa formación no recibe esto? Pues sí, sí recibe el 1. Y el 2 son estrategias de salud pública. Entonces, mira, ese médico puede entrar ya a este proceso. Pero sí, también sigue siendo un tema personal, que cuando la enfermedad ya ocurrió, sí debería ser, es mi opinión, o sea, es mi opinión, ¿no? Si alguien discrepa, bienvenido es, que sí debería ser ya por un especialista. ¿Ya? ¿Okay? Porque requiere ¿qué? Técnicas de causalidad. ¿Okay? ¿Asociado a qué? A conocimientos de medicina de trabajo. Y eso es lo que explica por qué los médicos especialistas rotan, pues, o sea, los médicos especialistas de medicina ocupacional rotan con otras especialidades para ir adquiriendo ese conocimiento de la enfermedad de una manera más próxima y que le permite entender el proceso de diagnóstico. Pero no para hacerlo, para entenderlo. ¿Sí? Eso ya lo conversamos, ¿no? El diagnóstico precoz no es equivalente a un diagnóstico médico, ¿no? Porque el diagnóstico médico nosotros proponemos, y el colegio médico también, que le corresponde pues, al especialista de ese aparato. Okay. Detallitos rápidos, el convenio 121, ¿no? Del año 64, que ya algunas cosas ya no son válidas, pero nos deja algo que le sirve de base al listado de enfermedades profesionales. Ok, voy a pasar. Nos dice que cuando tú hables de una enfermedad profesional, tiene que haber exposición y enfermedad, o sea, causa-efecto, lo cual refuerza lo que es la teoría de causalidad. Y además de eso, nos dice que esa condición tiene que estar en una población específica, en un promedio mayor que el de la población general. ¿Eso que suena? A epidemiología, ¿no? ¿Vieron? Ok, muy bien. Y concluye en esto que hasta ahora sigue siendo cierto, ¿no? Dice que decidir sobre el origen de una enfermedad no es una ciencia exacta, sino una cuestión de criterio basado en un examen crítico de todas las evidencias. ¿Ok? Muy bien. Y es por esto, y según esto, ¿no? Con todos esos conocimientos, con toda esa formación, porque esta problemática ya no tenemos por qué discutirla, ya la discutieron. Entonces concluyeron en que tenía que haber un listado de enfermedades profesionales para facilitar el proceso.
no para ser los mejores médicos clínicos o diagnósticos médicos, era para facilitar el proceso de ¿quién? De los trabajadores y de los empleadores y del sistema, de todos los involucrados. Eso se va a hacer hacia los involucrados, para hacer esto un proceso más rápido. Si hay que indemnizarlo, pues que sea rápido, no tiene por qué estar en juicio como, miren lo que pasa ahora. Bueno, lo que nos pasa ahora es lo que pasó en esos países, ¿no? Y tenemos que encontrar una solución a esto. Y para eso se sacaron la lista de enfermedades profesionales, siendo la primera el 2002, que fue la primera propuesta. La que actualmente tenemos era el 2010. ¿Ok? Entonces, como decía, los listados son para registrar y notificar las enfermedades profesionales con el fin de determinar sus causas, establecer medidas preventivas, promover la armonización. Esa es la palabra. La armonización, ¿no? En cada país y en el país. ¿Okay? Interesante de ese nuevo listado del 2010, ¿no? Se agregó los trastornos del sistema osteomuscular, que antes estaban más involucrados en agentes físicos, ahora si querían hablar de ergonomía, de enfermedades asociadas a ergonomía, ya lo tenemos más claro, y también las enfermedades mentales y el comportamiento, que es otra conversación, ¿no? Hablar de cada una de ellas. Como todos ustedes saben, el Perú ratifica el listado en 2008, por lo tanto acepta en el 2002, ¿no? Después ahorita le juega sucio y 2 años después saca el 2010, no, mentira, ¿no? O sea, bueno, saca esa norma. Les comento, ahorita la están revisando, un intento más. Y bueno, y qué respetuosos fue los que están, o sea, eso no sé si es un tema de desconocimiento o ser avesados, ¿no? Porque para hacer estos listados se presentan a nivel mundial en la OIT los representantes de empleadores que vienen con sus científicos que han investigado y vienen con sus estudios para demostrar por qué sí, por qué no sacar una enfermedad, y vienen del otro lado las asociaciones sindicales, los representantes de trabajadores del mundo, con sus investigadores también, ¿no? Que han hecho información en diversos países y te ponen en la mesa también estudios. Aquí en el Perú me parecía bien gracioso, ¿no? O sea, las personas que están reunidas ahí están tratando de hacer su propio listado propio, dice, con la información que nosotros tenemos. No sé si esto es un manejo o de repente hay un interés, ¿no? Porque obviamente no tenemos ninguna enfermedad, no investigamos, ni siquiera prevalencias, ¿ya? Y ni siquiera nacional. Entonces, ¿qué le vamos a aportar a un listado propio del Perú? No sé si hay un sentimiento nacionalista mal enfocado, y cuando le hacen la consulta a la sociedad a la que pertenezco, le dijimos, no está problema, solamente valida con la del 2010 y déjala abierta, ¿no? Y ya no está problema. Bueno, después de algunos meses concluyeron eso. Van a validar la del 2010. Ya está bien. Donde debieron haberse enfocado es en el proceso. Ahí debieron discutir y cómo lo va a hacer, quién lo va a diagnosticar, va a ser un comité, en qué sistema se va a agarrar, que eso es algo de lo que vamos a tocar muy rápidamente. ¿Ok? Y esto es lo que le decía, bueno, ya lo hemos ido conversando. Ojo, de acuerdo al marco legal, el proceso de vigilancia, de donde sale la detección precoz de enfermedades, le corresponde al especialista. ¿Ya? Pero creo que lo que hemos estado conversando, y ahora sí lo vamos a decir, no, es increíble pensar que 50 o 100 médicos pueden manejar todo esto a nivel nacional. Es increíble. O sea, me parece egoísmo puro. Entonces, revisamos a esto acá. Y eso es un nudo menos, porque nos ordena. ¿Okay? Nos ordena. O nos ayuda a ordenar por lo menos. ¿Okay? Y acá viene este tema que es importante, porque necesitamos crear el estándar, los términos, que no porque son abogados, manejan mejor lo que ponen en la ley. Y en la ley han puesto algo de enfermedades profesionales sospechosas, probables y definitivas o confirmadas, y eso como que los tiene confundidos, porque como nosotros pensamos con visión médica, clínica, el sospechoso es el que salía como probable, ¿no? El definitivo es el, bueno, el definitivo, pues, ¿no? ¿Y qué es el probable? No, será como sospechosa, pues. Y no, son 3 niveles diferentes. El sospechoso es el que está alineado, está alineado al listado de enfermedades profesionales, para eso existe. Para eso existe el listado de enfermedades profesionales, para que tengas el nivel sospechoso. El nivel probable sí requiere un mayor estudio, y ahí sí tienes que aplicar las técnicas de causalidad. ¿Ok? El definitivo no existe, pues. En realidad no existe. ¿Ya? Y es por eso que en otros países que ya maduraron esto, basta que sea probable, ¿no? Para considerarlo ya enfermedad profesional y todo el derecho de menoscabos. O sea, todo el derecho de indemnización, lo vamos a decir así. ¿Ok?
lo cual no ocurre con sospecha porque es un tema solamente de notificación. ¿Sí? Solamente para registro. Y aquí es donde viene nuestra propuesta, ¿no? Sobre lo que es notificación, basado en lo que es detección precoz, que debe ser por médicos con formación en salud ocupacional, como lo mencioné al inicio, o sea, qué significa salud ocupacional, y que requiere un entrenamiento específico en vigilancia de salud trabajadora. Eso que incluye conocimiento de higiene, que un especialista lo tiene, lo lleva. Entonces no basta solamente con saber de exámenes médicos y hacer protocolos y auditar a las clínicas. Si quieren hacer los médicos de salud ocupacional verdadera vigilancia, bueno, entonces tendrán que mejorar su formación, ¿no? Para poder hacer eso, porque necesitan higiene para hacer incluso una asociación con lo que es el listado de enfermedades profesionales. El segundo nivel, el diagnóstico médico de la enfermedad profesional, pero acá el diagnóstico médico. Esto es cuando de la vigilancia y salud del trabajo son referidos para que le pongan el apellido. ¿Es una enfermedad o no es una enfermedad médica? Entonces esto le corresponde a los especialistas clínicos y quirúrgicos y ellos son los que deberían poner el diagnóstico. ¿Ok? Y si está confirmada la enfermedad y la asociación con el trabajo, o por el contrario, ¿no? Cuando hay esta situación de probable, bueno, sí, de repente tendría que corresponderle a un especialista. Y este es un nudo acá, o sea, aquí vamos sacando más nudos, pero este es un nudo. Porque la pregunta sigue siendo, ¿y será suficiente? ¿Cuántos médicos especialistas hay en Madre de Dios? En Loreto. ¿Cuál? ¿Hay uno especialista? No, yo no conozco a ninguno. No conozco ahí ni en San Martín, ni en Amazonas, en Cusco, tampoco. O sea, que radica ahí, que trabaja ahí. En Tacna había, ya se fue a Brasilia. Ya no hay, está de casualidad por ahí. ¿Cómo que voy a ir? Ya, bueno, ok. Muy bien, entonces es una propuesta que lo podemos comenzar. Para acabar, porque ya me pasé el tiempo, ¿no? Estas son las tareas pendientes. Ya hemos tratado de sacar, estamos tratando de construir entre lo que, en la realidad que tenemos. ¿Ya? Porque no vamos a encontrar la del libro. Es en la realidad que tenemos. ¿No? ¿Quién asume la responsabilidad de la notificación de enfermedad profesional? Actualmente la norma dice que son los establecimientos de salud. ¿Ya? Es un error, porque ellos no entienden de higiene, no entienden de medicina ocupacional. Entonces es un error. ¿Ya? Y eso debería empezar en el tema de notificación con el empleador. Y ni siquiera el médico. El empleador es el que tiene que notificar. Entonces, ¿qué significa? Tendré que tener en mi servicio de seguridad del trabajo, ¿no? A ver cómo lo hago. A ver cómo hacemos, al menos el nivel sospecha desde el trabajo. Y acá viene otro problema. ¿Quién paga eso? Porque en ese aseguramiento de la frecuencia de accidentes que ya vimos, lo comento rápido, o sea, viene una aseguradora X y ya tiene tarifas preestablecidas, no sé si se basan en el tema del sector o en el número de personas, no sé, pero ni siquiera te revisan tu sistema de gestión de seguridad en el trabajo. A lo más te hacen el seguimiento con los accidentes, pero nunca ven si una empresa está haciendo inspecciones, qué tan reales son sus auditorías, no ven eso. Entonces, eso es otra cosa que debe cambiar, o sea, las empresas deberían pagar de acuerdo al esfuerzo, ¿no?, que hacen para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. ¿Ok? Me decía acá, me salta el 4, ¿ya? Costos asociados a la enfermedad profesional. En la norma de Colombia, por ejemplo, desde que tú le haces un diagnóstico de enfermedad sospecha, ¿quién cree que paga los estudios de eso para confirmarlo? Lo paga el empleador, al final lo paga el empleador. Sí, efectivamente, lo paga el empleador. ¿Se imaginan acá? Y se mueren. Ahora, les cuento otra. Tuve la oportunidad de revisar el decreto supremo, que es el reglamento de seguridad y salud para el sector construcción. Lo han puesto. ¿Ya? Lo he metido. Lo han puesto. No se han dado cuenta. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si algunos, porque está en revisión. Ya pasó la primera revisión. Eso puede cambiar muchas cosas para bien, porque cuando eso ocurra, ¿qué va a hacer la aseguradora? Ah, no. Entonces, ahora sí te voy a evitar. Ahora sí te reviso como debe ser. Porque las cosas tienen que cambiar. Ojalá cambie, ¿no? Pero en realidad debería pagar el empleador, bueno, en el modelo peruano, ¿no? Por eso aseguras a tus trabajadores, pues, y haces un sistema de gestión para que no se enfermen, no se accidenten, etcétera, ¿no?
Pero ese es otro tema importante, porque ¿qué es lo que pasa, no? Las aseguradoras te dicen, y ellos saben de la ambigüedad, ¿no? Te dicen, yo no puedo darle ningún tipo de tratamiento, ni incluirlo en el ESTR hasta que no tenga un diagnóstico de enfermedad profesional. Pero es que el sistema no se lo da, pues. Nadie se lo que va. Entonces, ¿qué han encontrado? ¿Qué es lo que el sistema se ha acomodado? Mejor se va a SUNAFIL, ¿no? SUNAFIL lo que le está diciendo es, anda, búscate el informe de un médico especialista que te lo firme, ¿no? Y que te lo traiga y con eso sigue tu proceso. Esa es la forma como se está manejando. Y después llegas pues a, cuando ya hay el tema de los juicios, a un juez, y tanto el trabajador como el empleado llevan sus médicos, ¿no? Y los abogados ya empezaron a decir la clásica, ¿no? Eres especialista, no puedes opinar, lo cual, es otro dato, es un error. Porque en el marco jurídico peruano, basta que un médico, y no te habla de especialista, te habla de ningún tipo, basta que un médico con conocimiento de aspectos jurídicos para ser considerado perito. Pero no lo hacemos por eso, ¿no? O sea, yo pienso, y esto también es una opinión personal, por favor, no me juzguen por eso. Si yo le voy a dar algo a alguien que le levantó una expectativa, pues tengo que tener las competencias, tengo que tener la formación para dárselo. ¿Ya? Porque él tiene una expectativa conmigo. ¿Ok? Entonces, no lo hagan esto por trabajo, ¿no? Háganlo realmente por la expectativa y creo que en la propuesta que les he podido mostrar, si no tiene preguntas, se las voy a dejar ahí, creo que todos nos acomodamos en beneficio de la salud de los trabajadores y de paso, en beneficio nuestro. Pero el objetivo de esto no es darnos trabajo, ¿no? El objetivo de esto es que el trabajador y el empleador, ambos, puedan encontrar ese equilibrio para que el sistema dé el siguiente paso. Al menos aquí solamente hablamos de la etapa inicial, pero esto no resuelve todo. O sea, quién va a pagar los costos es otra conversación, es otra situación que hay que conocerla mejor. ¿Con eso cabe? Sí, esa era la última, creo. Sí. Y quedo ahora abierto a la discusión, ¿no? Al debate. ¿Qué incluye usted en un listado de enfermedades profesionales para Perú que le pueda ayudar para realizar el proceso de diagnóstico? Tengo una respuesta. El listado de enfermedad profesional debe ser abierto, ¿ya? Porque en eso que está abierto, ustedes ya pueden sustentar, no solamente ya colectivamente, ¿no? Porque, bueno, o sea, si pudiéramos hacer estudios nacionales de prevalencia, podríamos responder ya y colocar enfermedades si que la evidencia sale, aunque sea la evidencia epidemiológica. Pero al dejarlo abierto, digamos, estos estudios individualizados o de individuos, a través de lo que es lo que mencionamos ahí, teorías de causalidad, podrían establecer para esa persona, por lo menos, una salida. El listado de enfermedades profesionales trata de ayudar a todos, es un colectivo. O alguien que cayó en ese grupo, bueno, ya la tiene fácil, lo único que debería decir el juez, listo, aceptado, el empleador, todos, ¿no? Pero para responder su pregunta, el hecho que esté abierto, ¿no? Ayuda bastante para que una persona que cree que tiene una enfermedad profesional pueda caer en un profesional competente y demostrarlo, ¿no? Por ejemplo, tengo una señora, no, tengo un trabajador, ¿no? Bueno, te cuento toda la historia, repito. Su amigo, ¿no? Tuve la oportunidad de asesorarlo por una epicondilitis en un mecánico. Está en el listado de enfermedad profesional, al toque, sale todo y pude demostrar todo, ¿no? Su hiper, todo, no había duda. Pero a veces confunden y piensan, y a veces nosotros somos parte de eso, creen que somos abogados, ¿no? Ah, el que llega primero lo voy a ayudar. No es así, o sea, por eso la imparcialidad es para ambos, por eso asesoramos. Entonces se pasan a vos los sindicalistas y me llega otro, ¿no? Pero ¿qué argumenta? Me dice que él tiene una enfermedad de salud mental, que tuvo una depresión por el estrés de su trabajo, ¿ya? Y él estaba convencido de eso. Yo sabía que no lo iba a poder demostrar. No, le dije, no puedo seguir, o sea, ya primero le decía que no, pero como era insistente ya dejé de contestar, ¿no? Porque yo sabía que no tenía mucho sustento, ¿no? O sea, al momento de hacer el informe, esto era crear una expectativa que no me atreví a decirle de repente, no tiene gracia, no creo en lo que tú dices, no sale, ¿no? Pero tampoco me parece que era justo, pues, decírselo tan frontalmente, ¿no? Entonces ya dejó llamarme, pero o sea, yo creo que a veces los médicos confundimos nuestra labor y dicen, ya, tú me estás contratando, vamos a demostrar cómo sale. No, pues no, es un poco difícil, la evidencia no está mucho a tu favor ahí. O de repente, si tú crees realmente que hay evidencia, porque ya lo viste en esos casos, pues adelante. Yo pienso que no había asociación mucho con lo que el señor decía.
Analizando el listado de OIT que es abierto, y como usted dice, se piensa en Perú hacer una copia y pega del OIT que es abierto. Y usted mismo mencionando que tenemos tan pocos médicos ocupacionales en el país, que los clínicos han cerrado como 178 registrados, por ejemplo. ¿Cómo pensamos llegar a hacer el diagnóstico de todos los médicos profesionales de todo el país? Si la ley incluso nos dice que quien hace la notificación es el establecimiento de salud, ¿cómo no sería más bien más conveniente que ese listado sea mucho más preciso para ayudar al médico general, incluso, que no es médico ocupacional, que trabaja en un servicio de salud, por ejemplo, del MINSA o de otros o privados, para poder ellos también llegar a un diagnóstico? Claro, eso es lo que acabo de decir, ¿no? El nivel 1, ¿ok? Incluso hay una idea que está rondando por ahí en el serum, o sea, a los serumistas antes de irse, ¿no? Tratar de ganar un espacio porque le dan pues charlas rápidas, ¿no? O preparación rápida, meditarles ahí, aunque sea una horita de listado personal para que empiecen a notificar. Son ideas todavía, no están concretadas, pero sí, o sea, en el modelo brasileño lo hacen los médicos generales. Por eso, este nivel es interesante, pero para mi gusto yo le metería, o sea, no dejarlo tan suelto, porque el médico general se le va a pasar. Debería haber una formación, así como, creo que, levante la mano quiénes son auditores acá. ¿No? Creo que, bueno, no sé, no son tímidos, pero estoy seguro que todos o somos auditores o han pensado llevarlo. Eso también, ¿no? Ser un diplomado de vigilancia de los trabajadores, ¿por qué no hacerlo o por qué no difundirlo o masificarlo? Solamente para el nivel 1, para lo que es vigilancia, para que puedan tener enfermedad profesional a nivel de sospecha, ¿no? Porque creo que un trabajador no se merece, pues, o por el contrario, se merece, en el caso de querer pasar a una enfermedad probable o confirmada, que tiene otro valor en el tema del menoscabo, o de la indemnización, sí merece, pues, creo, un médico con las competencias necesarias para poder hacerlo. Pero en el nivel de vigilancia, o en el nivel de detección precoz, creo que esa es la salida. Yo tengo un modo crítico que usted no ha evaluado en toda su exposición, y que para mí es tal vez uno de los mayores nuevos críticos para llegar a un diagnóstico desde los otros ámbitos que no sean ocupacionales. Llega una persona con una enfermedad a consecuencia del trabajo y de repente ni siquiera ha pasado por un servicio de evaluación médica, una evaluación médica ocupacional, porque tal vez es informal. Tenemos 72.5% de informal en Perú. Y llega a un establecimiento de salud. El nombre de las enfermedades que están en el listado actual, por ejemplo, ¿no? Calzan con las patologías comunes. ¿En qué parte del documento actual dice esto es una enfermedad profesional o tiene una codificación si es diferente? Por ejemplo, no lo tiene. Entonces, cuando se revisan los registros de las enfermedades a nivel nacional, por ejemplo, cáncer, no hay ninguno que sea cáncer ocupacional. No tenemos en el Perú un diagnóstico de cáncer ocupacional. Porque no hay nada. Todas las categorías, los CIE-10 son de las neoplasias según el tipo de neoplasia. Igual pasa con las otras enfermedades, excepto algunas que son muy específicas ocupacionales, como por ejemplo idioma y cosas así, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacemos, cómo ayudamos a que el médico no ocupacional pueda identificar la enfermedad ocupacional y en el listado no todas las enfermedades tienen ese componente o tiene, no hay una causalidad y tiene el mismo nombre que una enfermedad común? O sea, ¿cómo saco de la enfermedad común para hacer el diagnóstico desde el ámbito del establecimiento de salud, que no va a ser pues esa evaluación de causalidad? El documento del Estado no dice nada. Claro, agarro muchas cosas. Voy a tratar de entender, voy a tratar de responder en lo que he entendido. Yo creo que son muchas aristas, definitivamente es muy complejo el problema. Ya, entonces, en primer lugar, las enfermedades que están en el listado, para empezar en la parte histórica, acuérdese lo que le dije. El Perú lo lista o lo promulga en 2008, por lo tanto usa la del 2002, que está desactualizada, justo lo que usted dice. No hay una serie de enfermedades como el cáncer, una serie de enfermedades como de los trastornos mentales que no estaban incluidos, y los nuevos estudios que aparecieron para esos momentos decían que debían estar porque habían demostrado que debían ser. Entonces, ahorita lo actualiza para el 2010, ¿ok? Pero el Perú ya queda desactualizado. Y efectivamente, en el marco legal peruano, por eso es la realidad peruana, incluso si yo encuentro un estrés postraumático que está en el listado de OIT 2010, pero no está en el listado peruano, no es enfermedad personal. Y, o sea, como es abierto, tendría que demostrarlo.
Bueno, y puede argumentar que es de 2010, pero para el marco jurídico peruano podría no ser válido, porque recuerde que también el marco peruano te dice que cuando no hay algo en el Perú puedes ir a instancias internacionales. Eso ya depende del grado de habilidad del médico. Por eso te decía, el médico tiene que tener la suficiente competencia, ¿no?, para poder establecer la causalidad, conocer aspectos de medicina y trabajo y conocer aspectos administrativos y jurídicos, ¿ya? Entonces podría hacerse. El hecho que ahora se vaya a establecer el listado del 2010, ¿no?, que espero que sí salga, va a ayudar a manejar mucho esos problemas de enfermedades que ya estaban consideradas, ¿no?, y que no lo habíamos tenido por ese desfase de tiempo. Ya por ahí creo que contesto una parte. Lo otro es, ¿cómo llega una enfermedad a ese listado? Lo que usted llama enfermedades comunes. Eso llega justamente mediante los estudios que se presentan, que se debaten a nivel internacional entre las organizaciones que sí investigan, los países que sí investigan, y es un debate digamos, de científicos, de gente en la mesa, esta sí, esta no, y consensúan. Entonces es un consenso de enfermedades que han demostrado una mayor frecuencia en un grupo específico de trabajadores comparado con la población general. ¿Ok? Pero como sabemos que eso no necesariamente captura todas las enfermedades, por eso es que recomienda que sea abierto. Porque en un determinado país podría encontrar, ya sea a un nivel colectivo o a un nivel individual, alguna más si no quieren cerrarlo. Por ejemplo, en el Perú, en 2000, no me acuerdo, 2011, creo que fue, no me acuerdo bien, Perú como país decidió incluir una enfermedad profesional al listado que tiene. ¿Se acuerdan cuál es? Creo que era la leishmania, si que mal no recuerdo. La leishmania en las personas que no eran nativas de la zona, en trabajadores que no eran nativos de la zona y llegaban a ese sitio, ¿no? Entonces, un país lo puede hacer. Perú tiene, en el caso de Argentina, su enfermedad profesional es la enfermedad de Chagas, la que ellos han sumado. Les cuento otra, también pueden ocurrir brutalidades. Colombia ha incluido en su listado de enfermedad profesional el síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout es una enfermedad. ¿Ya? Entonces, es lo que cada país decide, ¿no? Y ahí se mueven pues, aspectos que me gustaría decir netamente, ahorita se movió por temas científicos, pero también pueden jugar temas de intereses como parte de conocimiento. ¿Tú creo que también querías comentar algo? No, quería más o menos tener una idea de cuál o cómo debería ser el flujograma de cómo debe realizarse el diagnóstico de una enfermedad ocupacional, ¿no? Partiendo desde trabajo en una empresa privada y viene un trabajador con alguna molestia, alguna sintomatología, alguna patología en general, ¿y cuál debe ser el flujograma para llegar finalmente a la conclusión de que es una enfermedad ocupacional? ¿No? Porque se entiende que, claro, el médico ocupacional es quien da el diagnóstico de enfermedad profesional, pero ¿el médico ocupacional de dónde? ¿De la empresa? ¿De la entidad del establecimiento de salud? ¿De la aseguradora? ¿Y cuál debe ser ese proceso que debe seguir ese trabajador para tener la conclusión de que es una enfermedad ocupacional? Bueno, creo que algo hablamos de eso. De repente no llegaste en ese momento, pero ahorita como está la norma, la doctora lo comentó, es el establecimiento de salud, ¿no? El establecimiento de salud donde supuestamente el trabajador está, pero eso no ocurre pues porque un trabajador que ahorita está hospitalizado por una psicosis, ni siquiera lo van a sospechar, ¿no? Por más que le digan minero y todo, ni siquiera lo van a sospechar. Para complicar esto, ¿no?, la experiencia que tenemos nosotros desde la anatomía patológica para leer láminas de sílice, tampoco. Porque además, para sacar la biopsia requiere una técnica especial, ¿no?, desde los 6 puntos, etc. Y no tenemos la experiencia de nuestros médicos patólogos de leer ese tipo de láminas, ¿no? Y si a alguien se le ocurre, a alguien le sospecha esto, lo más probable es que esas láminas lo envíen a Estados Unidos, o si no, como generalmente ocurre, caerá pues en esas enfermedades idiopáticas, no especificadas, etcétera, con lo cual nosotros decimos que no sabemos, ¿no? Eso es lo que ocurre. Entonces, el sistema, como está ahorita, está ambiguo, no le va, o sea, desprotege al trabajador, al sistema en realidad, ¿okay? ¿Cómo debería ser? Eso es lo que conversábamos el día de hoy, ¿no? Estamos tratando de buscar ordenar en base a la realidad peruana, en lo que tenemos. En otros países, no es que haya diplomados, maestrías y residencias como nosotros.
en otros países ni especialidad hay, ¿ya? Es una lástima incluso que en Perú el proceso de competencias esté detenido, ¿no? Porque eso nos aportaría más médicos especialistas, ¿ok? Entonces, en ese escenario, no podemos seguir esperando y tenemos que adecuarnos. Entonces, yo entiendo que tu pregunta va al proceso, por eso decía, hablemos del proceso, no hablemos del diagnóstico, porque si tú quieres una guía, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Tendríamos que preguntar al neumólogo o al internista o al traumatólogo, ¿no? Pero el proceso es lo que proponemos, ¿no? Que la notificación de enfermedades profesionales para nivel de registro y estadística sea hecho por el empleador, ¿no? Por su servicio de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Por en otras palabras, el médico que esté en ese lado tendría que reportarlo. Si ya reportan los accidentes, ¿no? Si ya reportan los accidentes fatales, los incapacitantes, todo, bueno, que lo hagan todo completo, ¿no? Entonces deberían reportar, y ahí viene el otro nudo que está difícil de sacar, al Ministerio de Trabajo o al Ministerio de Salud, ¿no? Esa es otra situación que todavía no discuten, pero yo pienso que debe ser a los dos, ¿no? Sí. Igual, porque no van los nombres, es una estadística, nada más, es una estadística. Ahí tengo una precisión. El reporte que se hace en el Ministerio de Trabajo está de acuerdo al nuevo reglamento de seguridad del trabajo también. Tiene que se redactó en relación a la política de darle competencias al Ministerio de Trabajo para hacer todo este tipo de seguridad sobre el trabajo. O sea, está en relación a la ley 21.183 porque la anterior notificación que se hacía era al MINSA, a Vigesa, porque tenía un sistema de vigilancia y salud de los trabajadores. Y había una, más que un reporte, era una búsqueda más activa de las enfermedades y de los accidentes. Y las estadísticas que ellos reportaban anuales bordeaban alrededor de los 10.000, 15.000 accidentes, enfermedades relacionadas con el trabajo y enfermedades ocupacionales. Ahora, estoy hablando, ¿no? Hasta el 2014, 15 han tenido esos reportes. Hasta el 15 han tenido esos reportes. Curiosamente, el reglamento y sale la disposición de que se haga la notificación al Ministerio de Trabajo desde octubre, noviembre del 2014. Entonces, se supone que en 2015 todo debe haber ido al Ministerio de Trabajo. Por eso digo, aún así, ha tenido estadísticas Vigesa hasta el 2015. Pero el Ministerio de Trabajo comienza a recibir los reportes. ¿Y cuánto es lo que han cerrado el año pasado? 40 enfermedades profesionales certificadas. Entonces, imagínense el cambio de pasar de miles a solo 40. ¿Por qué? Porque esa es una notificación, como bien usted lo dijo, por el establecimiento de salud. O sea, ¿quién del establecimiento de salud notifica eso? No se hace. Entonces, pasar de una búsqueda activa por un sistema de vigilancia a pasar una notificación por una entidad que no hace el diagnóstico, es a causa de tener ese bajo reporte. Claro, es un excelente comentario. Para continuar entonces, o sea, esa notificación de sospecha, ¿no? Permitiría pues entender mejor la problemática y diseñar las estrategias, ¿no? Ahora, de repente hasta nos vamos al otro lado, pero por eso necesitamos médicos que tengan esa expertise hacia lo que es vigilancia, que entiendan bien lo que es un listado de enfermedad profesional, la implicancia que tiene, etc., ¿no? Y donde haya necesidad de esclarecer la causalidad para otros fines, más allá de notificación, debería trabajar con los médicos con especialidad. El diagnóstico médico sí debería seguir siempre siendo del médico con especialidad clínica, ¿no? No sé si tiene alguna otra pregunta o comentario. Con respecto al CIE-10, ¿usted apostaría por ponerle alguna codificación del CIE-10 o del CIE-11 al diagnóstico de enfermedad profesional? No logro captar el problema con el CIE-10, pero el listado actual lo tiene. No lo tiene, bueno, va a modificarse el CIE-11, pero ¿cuál es el problema que vive ahí? Porque era enfermedad común, me dice. Claro, por diferenciarlo de una enfermedad común, porque tiene el mismo diagnóstico, el mismo CIE-10, si no hay una filamiento, algo que lo relacione, lo que es ocupacional, ¿cómo llegamos a diferenciar en las estadísticas? Ya, tratando de entender la problemática. Vamos a suponer que esto es ideal, vamos a suponer algo ideal. Vamos a imaginar que hay una plataforma que en el Ministerio, ¿cómo le ponemos? De Salud. Vamos a dejarlo en el Ministerio de Salud, una plataforma que funcione como el de minería. Cuando hay un accidente de minería, ahí tienen su clave, son para ingresar ahí su accidente y todo el reporte. Vamos a suponer que Salud funciona así, que tenga su plataforma
en la que los servicios de seguridad y salud del trabajo del empleador, cuando ya el médico concluya con el punto 2 que sí está ante una enfermedad profesional sospechosa, lo ingresa. Entonces, la información que sale de ahí, incluido el CIE-10, va a ir a un paquete estadístico que es enfermedades profesionales. Y sí, va a tener CIE-10, ¿no?, de enfermedades, ¿no?, conocidas, pero estaría, si lo reporta, vamos a suponer que sea DIGESA incluso, ¿no?, que DIGESA reporte, va a poder reportar cuadros de enfermedades profesionales. Es un tema de ordenamiento del sistema. Yo creo que no pasa mucho por el tema del CIE-10, sino por definir quién pone la plataforma y que sea el médico de los servicios de seguridad en trabajo quien reporte. Ahí creo que se acomoda. Algo para copiar el modelo de minería, ni siquiera hay que inventar nada nuevo, ¿no? En minería hay un accidente y ya lo reportan en su sistema, y es por eso que minería tiene toda esa data de accidentes en minería, ¿no? Lo tiene bonito muchos años atrás. Lo que reportan en la plataforma del MEM. Una otra inquietud, muchachos. En todo caso, les agradezco su participación, licencias, y investiguen, investiguen de verdad. Por ejemplo, les dejo un detalle, ¿no? Esta investigación es importante. Muchos no sé cómo contactar, ¿no? Acá este es un tema para tener prevalencia de enfermedades, ¿no?, que pueden estar relacionadas, aunque sea en lo que es prevalencia. Se puede contactar a centros de salud referentes de departamentos o de macroregiones y tener esa data, ¿no? Tener esa data de enfermedades. De repente, con el listado de enfermedades profesionales, agarro las epicondilitis y las empiezo a buscar a nivel nacional, ¿no?, que te den esa data. ¿Ya? Y después, si podemos asociarlos a los puestos de trabajo, etc., podemos tener alguna información. Pero a veces, cuando tengo la oportunidad de conversar con colegas que buscan su tesis, solamente piensan en su lugar de trabajo, ¿no? Yo digo, pero ampliemos todo, ¿no? Ampliemos todo, empecemos a colectar información ahora con esto de la telemedicina, con toda esa información que existe, con esas herramientas tecnológicas. Uno podría, con los debidos permisos, sacar la información y empezar a conectar, mirar todo a nivel nacional. Los estudios de prevalencia no son difíciles. Podemos sacar esa información que nos ayuda. Muy bien, le doy las gracias por su tiempo, gracias por el interés. Y nada más.